Explota un escándalo que salpica a Pedro Sánchez y su entorno político. El cisma desatado en torno a Koldo García, un influyente empresario con estrechos vínculos con el círculo político del presidente Pedro Sánchez, ha escalado de forma sorprendente, convirtiéndose en uno de los temas más candentes del debate público en España. Lo que en principio parecía un conflicto personal, arraigado en las tensiones acumuladas dentro de una familia fracturada, ha trascendido rápidamente hasta involucrar a las altas esferas del poder político y económico, desencadenando una tormenta mediática sin precedentes. El detonante de esta situación fue una declaración incendiaria del hijo de García, quien utilizó las redes sociales como plataforma para emitir una advertencia que no dejó indiferente a nadie. En un mensaje breve pero contundente, el joven insinuó que posee información explosiva que podría comprometer no solo a su padre, sino también a figuras clave del actual gobierno. Si esto no se resuelve, hablaré. Tengo cosas que podrían perjudicar gravemente tanto a mi padre como al gobierno, afirmó, dejando claro el peso y la seriedad de sus palabras. Estas declaraciones, cargadas de determinación y un evidente tono de resentimiento, no solo agudizaron las tensiones familiares, sino que desataron una ola de especulaciones en todo el país. En cuestión de horas, el mensaje se hizo viral, ocupando titulares en medios de comunicación y convirtiéndose en tema de discusión en redes sociales, donde proliferaron teorías sobre la magnitud de las posibles revelaciones. De acuerdo con fuentes cercanas al entorno familiar y con periodistas que han seguido de cerca esta historia, el origen del conflicto radica en años de disputas entre García y su hijo. Diferencias económicas, luchas de poder y problemas personales sin resolver habrían erosionado la relación, dejando una grieta irreparable en la familia. El reciente estallido de esta disputa ha sido agravado por la intervención de la exesposa de García, quien decidió alzar la voz después de años de silencio. En declaraciones a medios locales, ella acusó al empresario de haber abandonado sus responsabilidades familiares, dejando desprotegidas a las personas que alguna vez estuvieron bajo su cuidado. Aunque estas denuncias habían sido ignoradas durante mucho tiempo, ahora resuenan con fuerza, alimentando aún más el interés público en este caso. La participación de la exesposa ha añadido un nuevo nivel de complejidad al asunto, haciendo que un conflicto inicialmente doméstico se transforme en un fenómeno de alcance nacional. Sin embargo, lo más inquietante son las posibles consecuencias políticas y económicas de las amenazas del hijo de García. Su intención de revelar información delicada ha generado pánico en los círculos más próximos a Pedro Sánchez, donde cualquier señal de escándalo activa todas las alarmas. La pregunta que ahora se plantean muchos es, ¿qué tipo de información maneja el hijo de García? ¿Cuánto daño podría causar a las figuras políticas más relevantes del país? La incertidumbre no hace más que alimentar un clima de tensión creciente, mientras toda España espera expectante el próximo capítulo de este explosivo caso. El hijo de Koldo García se ha convertido en el eje de las especulaciones nacionales. ¿Realmente posee pruebas capaces de desestabilizar a figuras clave del gobierno de Pedro Sánchez? ¿O simplemente está buscando llamar la atención en medio de un conflicto familiar cargado de resentimientos acumulados? Mientras España sigue con interés cada nuevo desarrollo, este caso no muestra señales de resolución cercana. La combinación de drama familiar, acusaciones cruzadas y potenciales repercusiones políticas ha creado el escenario perfecto para que tanto la opinión pública como los medios de comunicación mantengan este asunto en el foco de atención. Por ahora, lo único seguro es que el fuego que consume a la familia García amenaza con expandirse hacia el panorama político nacional, generando una incertidumbre creciente. ¿El alcance de las amenazas lanzadas por el hijo de García sigue envuelto en un halo de misterio? Pero la posibilidad de que sus revelaciones sean lo suficientemente contundentes como para sacudir el frágil equilibrio político en España ha disparado las alarmas. Los medios y las redes sociales son ahora un hervidero de teorías y conjeturas sobre la naturaleza de los secretos que el joven asegura tener en su poder.
Entre las hipótesis más repetidas se encuentran posibles irregularidades económicas de gran calado, contratos públicos plagados de opacidad o incluso prácticas empresariales de dudosa legalidad. Otros sugieren que las revelaciones podrían exponer una red de influencias y favoritismos que vincularían directamente a Koldo García con altos cargos del gobierno actual, una bomba política que, de confirmarse, pondría en jaque la credibilidad del Ejecutivo ante la ciudadanía. Este panorama de tensión ha generado nerviosismo en el entorno de Pedro Sánchez, donde las posibles ramificaciones de estas acusaciones podrían ser devastadoras. Mientras tanto, el interés mediático sigue creciendo, transformando un conflicto inicialmente doméstico en un fenómeno de alcance nacional. Por su parte, Koldo García, quien durante años se mantuvo lejos de los reflectores a pesar de su indudable poder e influencia, ahora se encuentra en el ojo del huracán. Su habilidad para equilibrar su vida personal y profesional sin atraer controversias públicas parece haberse desmoronado ante el peso de este escándalo emergente. La presión sobre García es inmensa. No solo enfrenta las amenazas públicas de su hijo y las críticas de su exesposa, quien ha añadido más leña al fuego con denuncias de abandono y negligencia familiar, sino que también lidia con el espectro de un posible escándalo que podría destruir su reputación, afectar su trayectoria empresarial y erosionar sus conexiones políticas. En sus declaraciones más recientes, la exesposa de García ha encendido aún más el debate al acusar al empresario de priorizar sus intereses económicos y políticos por encima de su familia. Esta narrativa de egoísmo y desatención ha calado profundamente en la opinión pública, dejando al descubierto las fracturas no solo de una familia, sino de las relaciones entre poder político y empresarial en España. Lo que está claro es que este conflicto familiar ha evolucionado hasta convertirse en un asunto de interés nacional que podría tener implicaciones mucho más graves de lo que cualquier involucrado imaginó al inicio. El hijo de Koldo García continúa siendo una pieza clave en este complejo drama. Su decisión de utilizar las redes sociales como plataforma para lanzar sus amenazas parece no haber sido casual. El mensaje, breve pero calculado, no solo logró captar la atención de la ciudadanía, sino que también provocó un efecto dominó en medios tradicionales y digitales, publicado en un momento cuidadosamente seleccionado para maximizar su impacto. Las palabras del joven han desatado una tormenta informativa que sigue creciendo y expandiéndose por todos los rincones del país. La viralización del contenido, sumada a la ambigüedad en sus declaraciones, ha disparado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de los secretos que podría sacar a la luz. Este episodio demuestra, una vez más, el inmenso poder de las redes sociales para influir en la narrativa pública y ejercer presión mediática. Aunque el mensaje del hijo de García careció de detalles concretos, su tono y elección de palabras han sido suficientes para alimentar teorías que van desde pruebas documentales comprometedoras hasta vínculos con actividades empresariales poco claras. Mientras tanto, Koldo García ha optado por un hermético silencio, lo que no ha hecho más que intensificar las conjeturas. Según fuentes cercanas al empresario, este se encuentra profundamente afectado por las posibles repercusiones emocionales y profesionales del escándalo. Se sabe que ha recurrido a un equipo de asesores legales y expertos en comunicación para intentar contener la crisis y evitar que las amenazas de su hijo se materialicen. Sin embargo, la posición de García es cada vez más complicada. Su habitual capacidad para operar en las sombras, una habilidad que le permitió prosperar tanto en el ámbito empresarial como político, parece haber llegado a su fin. Ahora se ve obligado a enfrentar públicamente un ataque que amenaza con derrumbar todo lo que ha construido a lo largo de los años. A medida que avanza el tiempo, el escrutinio sobre García y su entorno no deja de intensificarse. Medios de comunicación de todo tipo han comenzado a indagar en su pasado, buscando conexiones entre su éxito empresarial, sus vínculos políticos y posibles negocios oscuros con figuras clave del gobierno. Este minucioso examen no solo pone en peligro la privacidad del empresario, sino que también pone en tela de juicio las dinámicas de poder que lo han rodeado.
Lo que en un principio parecía ser un conflicto meramente familiar ha tomado un giro mucho más sombrío, amenazando con revelar una compleja red de intereses cruzados. Esta maraña de posibles irregularidades podría tener consecuencias devastadoras tanto para García como para él. Gobierno en funciones. El caso sigue evolucionando, y cada día se perfila más como un drama que podría redefinir las relaciones entre el poder político, el empresarial y la opinión pública. Cuanto más hermético se muestra García, más crece la sospecha de que detrás de esta crisis podría haber secretos mucho más comprometedores que aún no han visto la luz. El silencio estratégico que García cultivó durante años para proyectar una imagen de discreción y eficiencia ha terminado convirtiéndose en un arma de doble filo. En lugar de calmar las aguas, su mutismo no ha hecho más que alimentar las teorías y aumentar la expectativa sobre lo que realmente podría estar en juego. Las explosivas amenazas del hijo de Koldo García han encendido una intensa carrera mediática por descubrir la verdad detrás de este conflicto familiar, que parece estar más enredado en las altas esferas políticas de lo que nadie imaginaba. El silencio del empresario no ha hecho más que aumentar la presión en su contra, alimentando rumores de posibles filtraciones que podrían destruir su reputación y comprometer seriamente a figuras del gobierno vinculadas a su círculo cercano. Lo que comenzó como una disputa familiar ha evolucionado rápidamente en un tema de trascendencia nacional. Como empresario estrechamente relacionado con Pedro Sánchez, cualquier revelación que exponga prácticas turbias, irregularidades o delitos podría tener un impacto devastador no solo para García, sino también para la estabilidad y credibilidad del gobierno en funciones. Este caso se ha convertido en una auténtica bomba de tiempo, cuyo desenlace podría alterar el equilibrio de poder en sectores clave del país. Las amenazas del hijo, aunque breves y ambiguas, han mantenido a toda España en vilo. Su declaración inicial, insinuando que posee información que podría comprometer tanto a su padre como a destacados miembros del gobierno, fue suficiente para desencadenar un torbellino de especulaciones. Desde entonces, su silencio estratégico ha incrementado la tensión y la expectación en torno al caso, dejando a periodistas, analistas y ciudadanos en un estado de constante vigilancia. Para algunos, las palabras del joven son un acto impulsivo motivado por años de tensiones familiares y resentimientos acumulados. Y, para otros, representan una denuncia legítima que podría exponer una red de corrupción y tráfico de influencias en las altas esferas del poder. Sea como sea, el hijo de García ha demostrado una habilidad notable para manejar esta crisis a su favor, utilizando las redes sociales como un potente altavoz para amplificar su mensaje y mantener el control de la narrativa pública. Cada publicación o insinuación del joven, por mínima que sea, se convierte rápidamente en objeto de análisis, alimentando el fuego de la controversia. Mientras tanto, Koldo García ha mantenido un silencio absoluto. Una postura que muchos interpretan como una táctica para minimizar el daño. Sin embargo, esta estrategia ha resultado ser un arma de doble filo, ya que la falta de respuestas claras solo ha servido para intensificar las sospechas de que las acusaciones podrían tener fundamento. El vacío informativo generado por García ha dejado el terreno libre para que los medios de comunicación, programas de debate y analistas políticos construyan sus propias narrativas. Las teorías en torno al caso abarcan desde una simple disputa económica entre padre e hijo hasta denuncias más graves, como corrupción, tráfico de influencias y contratos gubernamentales opacos. En este contexto, el conflicto familiar de Koldo García no solo ha capturado la atención de España, sino que también ha puesto en entredicho las complejas relaciones entre poder político, empresarial y la opinión pública. El país entero observa, con expectación y nerviosismo, cómo se desarrolla este caso que promete tener repercusiones profundas en el panorama político y social. Las estrechas relaciones de Koldo García con el círculo cercano de Pedro Sánchez han añadido una carga explosiva al caso, multiplicando la presión sobre todos los involucrados.
Mientras tanto, aliados y colaboradores del empresario han comenzado a tomar medidas para contener el daño. Según fuentes cercanas, García ha intensificado las reuniones con asesores legales y expertos en comunicación estratégica, buscando desesperadamente una salida que evite que las amenazas de su hijo se conviertan en una bomba que pueda destruirlo. La estrategia de García parece centrarse en frenar el avance del escándalo, proteger su reputación y preservar tanto su trayectoria empresarial como sus influyentes relaciones políticas. Sin embargo, cada día que pasa sin una declaración clara se convierte en un arma en su contra. El vacío de respuestas no solo alimenta las teorías más inquietantes, sino que permite que otros actores se adueñen de la narrativa, aumentando el impacto mediático del caso. La pregunta que mantiene al país en vilo es: ¿qué sabe realmente el hijo de García y hasta dónde está dispuesto a llegar? El silencio tanto del joven como del empresario ha añadido un dramatismo especial a un conflicto que, en pocos días, ha pasado de ser un asunto familiar a convertirse en una trama mediática, política y económica con el potencial de desestabilizar sectores clave del país. Mientras tanto, las declaraciones de la exesposa de García han ganado protagonismo, transformándola en una figura central del caso. Con un discurso lleno de reproches, acusa al empresario de haber abandonado sus responsabilidades familiares, cegado por su ambición empresarial y sus conexiones políticas. Según su relato, las fracturas en el núcleo familiar no son nuevas, sino el resultado de años de abandono emocional y distanciamiento. Estas declaraciones no han pasado desapercibidas. Por el contrario, han añadido una nueva dimensión al conflicto, humanizando el escándalo y subrayando las tensiones personales que lo sostienen. La posibilidad de que exista una estrategia coordinada entre el hijo y la exesposa para presionar al empresario no ha sido descartada por los analistas. Algunos ven en sus acciones un intento calculado de obligar a García a ceder en demandas económicas o familiares que había ignorado hasta ahora. Mientras el país entero observa con expectación, la figura de Koldo García se encuentra cada vez más acorralada. Lo que comenzó como un conflicto doméstico ha escalado a un fenómeno de interés público, cuestionando no solo su integridad personal y profesional, sino también las dinámicas de poder que lo rodean. Con cada día que pasa, este caso se convierte en un símbolo del choque entre lo privado y lo público, dejando a la opinión pública, los analistas y los medios en un estado de tensión constante. Las implicaciones de esta historia podrían ser devastadoras para todos los involucrados, desde García hasta las figuras clave del gobierno, con Pedro Sánchez en el centro de las especulaciones. El escándalo que envuelve al empresario Koldo García ha alcanzado una dimensión que trasciende lo familiar, llevándolo al terreno de lo político y mediático, con posibles consecuencias de gran alcance. Las acusaciones de su hijo y la intervención de su exesposa han puesto en jaque la reputación del empresario, quien hasta ahora se había mantenido al margen de la atención pública. La posibilidad de que estas denuncias respondan a una estrategia deliberada para socavar a García ha añadido un nuevo nivel de intriga. Independientemente de su veracidad, lo cierto es que el efecto combinado de las acusaciones ha sido devastador para su imagen pública. La figura discreta y reservada del empresario ha sido sustituida por la de un hombre atrapado en una tormenta mediática que amenaza con destruir los cimientos de su carrera. Según fuentes cercanas, el equipo de asesores de García trabaja a contrarreloj para diseñar una estrategia que mitigue el impacto del escándalo. Y, entre las opciones, se baraja la emisión de un comunicado oficial, pero el empresario ha optado hasta ahora por el silencio. Aunque esta decisión podría interpretarse como cautela, el vacío informativo ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Por su parte, el hijo de García ha demostrado una notable habilidad para manejar la narrativa pública. Utilizando las redes sociales, ha logrado mantener el foco sobre el conflicto, combinando acusaciones veladas con un discurso que aparenta buscar justicia. Aunque no ha presentado pruebas concretas, la ambigüedad de sus declaraciones ha sido suficiente para desencadenar un torbellino de teorías que incluyen la existencia de documentación incriminatoria,
vínculos poco claros con el gobierno o prácticas empresariales ilícitas. En este clima de tensión, los medios de comunicación han jugado un papel clave amplificando cada desarrollo. Programas de debate. Reportajes de investigación y análisis de opinión han convertido el caso en el tema central de la agenda mediática. En este contexto, cualquier nueva revelación podría provocar un terremoto político y mediático. La posibilidad de que estas denuncias involucren a figuras clave del entorno gubernamental ha intensificado la expectación. Con conexiones directas con altos niveles del poder político. Koldo García se encuentra en el centro de un fenómeno que podría tener consecuencias devastadoras para él y otros actores. El desenlace de este conflicto se presenta como una encrucijada crucial no solo para García, su hijo y su exesposa, sino también para la percepción pública de las relaciones entre el poder económico y político en España. En las próximas semanas, cada decisión, palabra o gesto de los involucrados podría cambiar radicalmente el curso de los acontecimientos. Este caso no solo redefine la trayectoria de un empresario influyente, sino que expone las tensiones y complejidades subyacentes en las altas esferas del poder, manteniendo al país entero en vilo. El caso de Koldo García está lejos de concluir y con cada nuevo desarrollo, las implicaciones se vuelven más profundas. Si no quieres perderte ningún detalle sobre esta trama que entrelaza poder, familia y política, asegúrate de estar al tanto de nuestras actualizaciones. Suscríbete a nuestro canal para seguir de cerca este y otros casos que marcan la actualidad. Activa la campanita para recibir notificaciones y sé el primero en conocer los análisis más completos y las revelaciones más impactantes. Tu opinión cuenta, déjanos tus comentarios, teorías o preguntas. Este caso tiene mucho más que ofrecer y juntos podemos desentrañar sus misterios. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Hasta pronto!